Hello, everyone. Welcome. Buenos días a todos y todas. Me llamo Am Sibley, soy consultora de investigación del Banco Mundial. Quiero darles la bienvenida a la segunda semana de este simposio sobre cooperativas financieras en el desarrollo rural. Tenemos un enlace a nuestro sitio web en la pantalla. Allí encontrarán más información sobre las sesiones que ofrecemos esta semana. Quiero hacer algunos anuncios administrativos. Al final de la pantalla verán en la parte de abajo un icono de interpretación. Estamos ofreciendo interpretación simultánea en inglés, francés y español. Escojan su idioma, el idioma que les conviene. Su micrófono deberá estar silenciado el resto de la sesión, pero si quieren hacer una pregunta, usen la función de preguntas y respuestas o también el chat. Y habrá grabación de esta sesión y eso lo vamos a mostrar al final del simposio. Ahora le doy la palabra a Matías Arsbach para que presente a los panelistas. Good morning, good afternoon, everyone. Buenos días, buenas tardes a todos. Yo soy Dave Brace, uno de los moderadores de la sesión de hoy. También soy director ejecutivo de la red de reguladores de las cooperativas de ahorro y crédito desde 2016. Matías, buenos días a todos. Muchas gracias por recibirnos. Yo soy Matías Asbach, soy el director de proyecto de la cooperativa de la Confederación Alemana de Cooperativas y trabajo ahora en Costa Rica. Antes estaba en el Bundesbank de Alemania y me complace muchísimo darles a ustedes la bienvenida en la mañana de hoy. Dave, Matías y yo nos conocemos desde hace unos 10 años, tenemos antecedentes muy semejantes. Los dos trabajamos en bancos centrales y ahora estamos trabajando con las cooperativas. La agenda de hoy nos dará algunas presentaciones, luego tendremos el contexto para lo referente a la reglamentación y supervisión. Habrá un debate con los panelistas y luego tendremos preguntas y respuestas de los asistentes. Tenemos dos panelistas esta mañana y primero vamos a presentarlas brevemente antes de que ellas nos ofrezcan sus palabras de apertura. La primera panelista es Edith Tusubira, directora ejecutiva de la Autoridad Regulatoria de Microfinanzas de Uganda, un ente relativamente nuevo. Edith ha sido directora ejecutiva desde 2019 y antes trabajó durante muchos años con las organizaciones cooperativas de Países Bajos, Oicocredit, y analizó las instituciones cooperativas y también se encargaba del crédito en estas instituciones. Muchas gracias. Me complace mucho estar con ustedes y que me den la oportunidad de dirigirles la palabra en este simposio. Como lo mencionaron ya, me llamo Edith Tusubira. He estado trabajando en el sector microfinanciero desde hace más de 25 años y por lo tanto estoy muy al tanto de lo que sucede no solo aquí en Uganda, en África Oriental, sino también en el resto de África. Y me encantaría poder explicarles lo que experimentamos aquí localmente, claro, lo que hemos hecho, lo que no podemos hacer y me encantaría saber qué sucede en otros sitios como en Ecuador y en el resto de las instituciones que trabajan a escala internacional. Me encanta estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Edith. Gracias, Edith. Gracias, Dave. La segunda panelista es Margarita Hernández, superintendente de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador. Y lo ha sido desde hace 3 años. Relativamente nueva como institución esta superintendencia. Existe hace unos 8 años y ella nos va a hablar de su experiencia y la experiencia de esa superintendencia en relación con la reglamentación y supervisión de las cooperativas en los últimos años. Margarita, by the way, Margarita, dicho sea de paso,
tiene mucha experiencia en el sector público ecuatoriano, ha trabajado en la autoridad bancaria, lo hizo antes de asumir su cargo en la superintendencia y por lo tanto tiene mucha experiencia en el sector público y me encanta que nos haya podido acompañar en la mañana de hoy. Margarita. Muchas gracias. Dave. Un gusto, Edith, compartir este panel contigo. Como Matías señaló, tengo más de 25 años trabajando en el sector público en organismos de control del sistema financiero. Trabajo en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria desde que se creó en el 2012 y para nosotros es un gusto poder estar aquí y hablar un poco de lo que ha sido este camino de llevar a las entidades de la economía popular y solidaria hacia lo que es una cultura de control y supervisión que ahora no solo vemos lo que significa, sino que podemos sentir ya en los números y en la gestión que se realiza por parte de las entidades, cómo ha beneficiado en favor de no solo fortalecer al sector, sino también garantizar los recursos que se entregan a los administradores. Muchísimas gracias. Thank you, Margarita. Welcome, Margarita. Welcome, Edith. Bienvenida Margarita y bienvenida Edith. Nos encanta que nos acompañen esta mañana. Entonces, para plantear un poco el tema, hay una pregunta muy interesante que se está haciendo el Banco Mundial. Estamos viendo el desarrollo mundial, pero ¿cómo se supervisa a grandes números de pequeñas cooperativas financieras rurales de manera que ayude al desarrollo rural? Y en la red de reguladores de cooperativas de crédito hemos estado examinando este asunto desde hace muchos años. Nuestros panelistas provienen de organizaciones relativamente nuevas. La gráfica de la derecha nos muestra un poco de la situación de la supervisión de las cooperativas financieras. En 2006 había muchas instituciones a nivel mundial supervisadas por ministerios de cooperativas que también se pueden encargar de vivienda, productos rurales, etcétera. Y en los últimos 14 a 15 años, los bancos centrales han asumido un mayor papel de supervisión de las cooperativas de crédito y también hay agencias independientes como UNRWA o CEPS, que es una agencia independiente del gobierno. Pero estamos viendo muchos cambios en cuanto a la forma como se supervisan estas cooperativas. Matías. Gracias, Dave. Sí, esa es una buena noticia. Es buena noticia que los supervisores bancarios y los bancos centrales se encargan de supervisar las cooperativas de crédito. Creo que en el pasado los ministerios tenían un enfoque muy general del control y la supervisión y eran los que se encargaban de esta actividad. Hablemos entonces del tipo de la protección y la proporcionalidad. Claro que esto está muy vinculado con el tema que vamos a tratar hoy, aunque no es el tema central. Sin una reglamentación y supervisión, no hay un buen esquema de protección, de manera que si vemos las cifras, vemos que hay una gran desventaja en las cooperativas de crédito. Solamente el 20% de las cooperativas de crédito, por lo menos en una encuesta de ICURN, tienen un sistema de protección, mientras que con los bancos es al contrario. Casi el 90% de los países del mundo tienen un sistema de protección de depósitos, ya sea voluntario o también los hay de carácter obligatorio para la banca, lo que significa que las cooperativas de crédito desde este punto de vista están en gran desventaja y para resolver el problema tendrían que concentrarse en la reglamentación y la supervisión y establecer un tipo de supervisión que sea de calidad suficiente para poder introducir la protección que necesitan. Dave. Bueno, aunque hay interpretación simultánea, también vamos a utilizar muchos nombres, muchas siglas para hablar de las cooperativas financieras.
CFI, instituciones financieras cooperativas, cooperativas de crédito, cooperativas de ahorro y crédito o SACO en español. Se habla del sector popular y de la economía solidaria. Todo eso se refiere a las cooperativas financieras. Entonces, a medida que examinamos los casos de Uganda y Ecuador, son dos países que trajimos como panelistas porque van por una senda semejante que han atravesado también otros países, pero están en distintos puntos en esa senda. Uganda en este momento tiene cooperativas de ahorro y crédito, más o menos 1 millón de miembros en esas instituciones, el 4% de la población económicamente activa. En Ecuador hay 5,6 millones de personas, un grupo mucho más grande, con 10 veces más de personas en proporción a la población. Hay muchas diferencias en cuanto a los activos del sector y en cuanto a la cuota de mercado. O sea que aunque los dos son sistemas emergentes, están en niveles muy distintos en cuanto a los grados de penetración en estos países. Sí, Dave, creo que esto también se debe al hecho de que en Ecuador tenemos una larga tradición de cooperativas de crédito y tuvimos una crisis bancaria hace unos 20 años y las cooperativas de crédito se beneficiaron de esta crisis bancaria. Hoy en día, en Uganda tenemos supervisión por niveles, es decir, 50 CFI de gran tamaño son supervisadas por el Banco de Uganda y tenemos la misma situación en Ecuador. Hace unos 8 o 9 años había 40 grandes cooperativas financieras supervisadas por el supervisor bancario y en ese momento no tenían ningún tipo de control. O sea que fue una situación muy desafortunada. Teníamos unas 1,000 cooperativas. La mayoría de las cooperativas no estaban sujetas a ningún tipo de control y eso quedó resuelto con la superintendencia. Entonces, en cuanto a la supervisión y reglamentación, es importante el tipo de gobierno y en Uganda entiendo que el gobierno está muy a favor del campo, o sea que eso debería ser una ventaja, por lo menos para las cooperativas rurales pequeñas en Ecuador. eh, y en los últimos 10 años o algo así, el gobierno particularmente no estaba a favor de los bancos y esto se volvió un sistema cerrado, de manera que resultó ser un gran obstáculo en los últimos 10 años. Typically, supervision is financed by the supervised institutions themselves, normally as a percentage of their assets, and I think this is true for En Uganda. general son las instituciones financieras que hacen la supervisión. Vemos esto en Ecuador, donde tenemos una estructura muy robusta. Tenemos un número muy elevado de cooperativas. Y para poder tener supervisión de alto nivel, debemos tener una estructura en la superintendencia que sea de muy alta solidez. Y ese es el caso en Ecuador. Como pueden ver, entonces, hay algunas similitudes entre Uganda y Ecuador y también algunas diferencias. Voy a pasar ahora a Edith para que nos explique en mayor detalle cuál es la situación en Uganda. Edith, adelante, tiene la palabra. No la oímos, Edith. No sabemos si tiene el micrófono apagado. No sé si pueden escucharme bien. Sí. La situación en Uganda es la siguiente.
Nosotros tenemos el sector bancario, el nivel 1, 2 y 3 con regulación del Banco Central. Y luego tenemos el nivel 4, que es un sector enorme. ¿Me oyen? Sí. Hola. Sí, sí, Edith, la escuchamos. Este enorme sector, si me permiten resumirlo, implica que nosotros trabajemos con las instituciones financieras de microfinanciamiento que no toman depósitos y también con prestamistas bancarios. Estamos tratando de separar una de la otra, pero lo que quedó muy en claro desde el comienzo es que si nosotros vamos a regular a la SACO, estas son instituciones financieras cooperativas, tenemos que tener una normativa prudencial, poder recibir detalles. Ellos están recibiendo estos depósitos del público y eso significa que tienen un mayor nivel de riesgo. Para el resto de las instituciones, nosotros tenemos una regulación no prudencial, porque en ese caso el riesgo está incorporado dentro de cada uno de los papeles que desempeñan y esto no entraña un riesgo tan grande porque no toman directamente los recursos públicos. Como pueden ver, hay 52 SACO. Esto tiene que ver con que las SACO están recién empezando y la normativa de regulación de las SACO surgió en 2020 y luego tuvimos las medidas de confinamiento. Por eso no fue muy fácil para nosotros el continuar con el crecimiento en el sector, porque el mercado objetivo es de alrededor de 20.000 instituciones de este tipo. En cuanto a los prestamistas, tenemos más de 1.000 y no vamos a ver esto en gran grado de detalle. Lo que estamos tratando de decir aquí es que los números se ven grandes, pero el trabajo no ha sido tan detallado como el que hemos hecho con las instituciones financieras corporativas y las SACO. También tenemos instituciones que no toman depósito. Estas son 156. Estas están pasando del nivel 2 al nivel 3, dependiendo de la manera en que se han desarrollado. También vemos las instituciones de microfinanciamiento que han estado creciendo. Este sector siempre ha sido muy dinámico. Por supuesto, nosotros nos hemos visto afectados un poco, bueno, no un poco, nos vimos muy afectados por la COVID-19, pero vemos que creemos que la actividad aún no ha regresado a niveles normales, pero estamos observando un cierto nivel de actividad. Estamos trabajando con el Banco Central de Uganda para seguir regulando el sector de la SACO. Sin embargo, también tenemos el Ministerio de Comercio, que es quien hace la inscripción de estas instituciones. Y eso es lo que nos permite poder regular el sector y también compartir el trabajo con este gran número, estos 20.000, porque sé que algunos de ustedes estarán preguntándose cómo podrán gestionar esta enorme cantidad de instituciones financieras. A decir verdad, recién estamos al comienzo y vamos a seguir avanzando. Estamos viendo buenos resultados y vemos que la normativa ha sido de mucho beneficio para las personas. Y voy a dejarlo ahí por el momento. Sí, y la SACO, como ustedes pueden ver, tienen licencias. Acá ven la cantidad de licencias con alrededor de 1 millón de miembros. Vemos que en promedio las reguladas son 3.000. Vemos el capital que se ha descrito en la pantalla y luego pueden ver la cartera de créditos que es de 81 millones.
Estos son simplemente algunas de las SACO. Queremos darles una idea de qué es lo que está ocurriendo. Dado que nosotros no estamos trabajando de manera digital, la información está fragmentada y todavía estamos recopilándola. Con respecto a la infraestructura financiera, pueden ver que las SACO necesitan que nosotros hagamos cierto trabajo, porque podrán imaginar que la idea era proteger esos ahorros. Como ente regulatorio, nosotros hemos trabajado dentro de las facultades que tenemos. No tiene sentido que las personas brinden sus ahorros y que estos no sean administrados correctamente. También estamos estableciendo una oficina de referencia de crédito para permitirnos saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, quién está tomando créditos, de qué sitios, porque hay quienes toman créditos de entidades del nivel 1 al 3 regulados por el Banco Central y cuando están sobreendeudados pasan al nivel 4 porque no tenemos un mecanismo de calificación de crédito y eso genera problemas y cuestiones de gestión del riesgo. Por eso decidimos trabajar con esta oficina de evaluación del crédito. Además, hay que tener en cuenta que las SACO no tienen acceso directo al sistema de pagos. Este es un cierto reto. Nosotros todavía somos nuevos en la UNRWA, en el sistema de regulación del país. Además, no tenemos un mecanismo de estabilización financiera en el país, pero estamos trabajando a fin de tenerlo en el futuro. Muchísimas gracias, Edith, por esa información. Pasemos a Matías y a Margarita para que hablen de Ecuador. Gracias, Dave. Me resultaron sumamente interesantes los comentarios de Edith. Esto me recordó mucho de la situación en Ecuador hace unos 7, 8, 9, 10 años. La cantidad de cooperativas y las estadísticas fragmentadas. Tal vez Margarita pueda compartir su perspectiva, no solo sobre la situación actual, sino también sobre el proceso. Cuando empezaron a trabajar en la superintendencia y encontraron la cantidad de cooperativas, la mayoría de las cuales se había mantenido por fuera de los radares durante los últimos 30 o 40 años. Margarita, tiene la palabra. Muchas gracias, Matías. Efectivamente, como ya se indicó, en el Ecuador la Constitución reconoce al sector de la economía popular y solidaria, dentro del cual está el sistema financiero popular y solidario conformado por cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Cuando la superintendencia se creó, se emitió una nueva norma, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, que creó la superintendencia y además sometió al control de la superintendencia a todas las entidades financieras que pertenecían al sector. En ese momento, cuando la ley se emitió en el 2011, teníamos 40 entidades controladas por el supervisor de los bancos desde 1996, en función de la normativa que estaba vigente hasta entonces, y el resto de entidades, aproximadamente 1000, tenían que someterse ahora al control de la SEPS junto con las 40 que estaban en la superintendencia de bancos. Lo que sucedió es que efectivamente las que estaban en la superintendencia de bancos no solo estaban desarrolladas en cuanto a tecnología y gestión financiera y habían además adquirido una cultura de cumplimiento, sino que tenían un marco legal adecuado para la intermediación financiera.
Las otras no tenían esto porque no tenían ni un controlador ni un regulador y sin embargo hacían intermediación financiera. Lo más grave no era solamente el enorme riesgo que corrían al no tener supervisión y regulación adecuada los depósitos que esas entidades recibían, sino que además incurrían en una gran cantidad de actividades que no eran adecuadas para este tipo de organizaciones. Es decir, por ejemplo, colocaban seguros o captaban depósitos que superaban en mucho los activos de la entidad. Por dar un ejemplo, cuando la superintendencia se creó, recibimos una denuncia de una cooperativa que tenía $10,000 en activos y había emitido una fianza por $4 millones. Entonces, todo esto tuvo que irse acoplando dentro de la regulación, el control, la gestión desde el supervisor y desde el regulador hasta llegar a lo que tenemos ahora, un sector conformado por 497 entidades, de las cuales 4 son mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y 493 son cooperativas de ahorro y crédito, que tienen alrededor de 5.100.000 socios representados en casi 8.500.000 certificados de aportación. Siguiente, por favor. El sector en este momento representa 1/3 del sistema financiero nacional y sus activos casi el 20% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Eso permite que uno entienda lo que significa el peso que tiene el sector financiero popular y solidario, las cooperativas de ahorro y crédito para el sistema financiero nacional. Pero una cosa muy interesante y que se presenta en la parte baja de la lámina es precisamente el crecimiento que ha tenido el sector desde que existe la superintendencia, es decir, cómo la supervisión, el control y la regulación han favorecido al crecimiento efectivo y al fortalecimiento de las entidades. Las mismas que han crecido 195% en activos, 222% en depósitos, 65% en certificados de aportación y 158% en cartera de crédito en estos últimos 8 años. Siguiente, por favor. Otra cosa que es muy importante es cómo hemos visto el aporte del sector hacia la gestión económica del país. Lo que ustedes ven ahora, por ejemplo, es cómo desde los últimos 5 años medimos el aumento en relación de los socios de la economía popular y solidaria respecto a la población económicamente activa del país. Cada vez que se fortalece el sector, mientras más tiempo pasa con regulación y control adecuado, lo que vemos es que la gente no solo se compromete más con las entidades, sino que cada vez estas entidades se relacionan de mejor manera con los actores económicos y entonces su participación va creciendo. Siguiente, por favor. Generar confianza es fundamental para las entidades y es una de las cosas más importantes que hemos logrado desde que existe la superintendencia. Precisamente no solo ahora las entidades participan tanto de la red de seguridad financiera a través del Fondo de Seguro de Depósitos y del Fondo de Liquidez, sino que además hemos hecho una gestión muy importante desde la superintendencia para darle transparencia al sector publicando información. Parte de esa información ha hecho que las personas vean el potencial del sector y que además el sector tenga un crecimiento sostenido, ya no solo en lo que es el número de personas que participan en él, sino también lo que significa el saldo de la cartera de crédito y de los depósitos que, como ustedes pueden ver en la gráfica, han tenido un crecimiento sostenido, constante y muy importante en los últimos años. Muchísimas gracias. Thank you, Margarita. Muchas gracias, Margarita. Ahora voy a pasar a español para el resto de la conferencia. Creo que será mejor para la interacción con Margarita y con el resto del panel. Me pareció lo que contó Margarita, los números, las estructuras que observamos en Ecuador, el volumen, las tasas de crecimiento
Y quisiéramos ver esa situación definitivamente en muchos más países. Y un factor que seguramente contribuyó a este crecimiento sano era la buena supervisión, ¿no? Una supervisión a cargo de la SEPS que permitió el sector de crecer, pero de crecer de una manera sana y con estabilidad. Próximo, next slide, please, Dave. Thank you. Dave y yo nos preguntamos en cómo empezar con una supervisión, como en el caso de Uganda ahora, o hace 8 o 10 años en Ecuador, cuando tenemos un número muy alto de instituciones, muchos de ellos pequeños, atomizados, muchos dispersos en las regiones, la gran mayoría con sedes lejos del supervisor. Entonces ahí nosotros identificamos varias maneras o métodos de empezar de controlar. Una sería, para ya entrar en la discusión, de solamente enfocarse, concentrarse en las cooperativas grandes. Bueno, eso es lo que se hizo en Ecuador hace 15 años. La Superbancos controló 40 instituciones grandes, de los que creía que eran las más grandes. Claro que después salió que hubo instituciones muy grandes fuera del ámbito de supervisión. Eso es claro, porque si no tienen mandato de supervisión, pues tampoco hay cómo saber si hay cooperativas grandes con un alto crecimiento. Entonces eso lo resuelve de cierta manera, de una manera práctica, urgencias. Es un enfoque que, por ejemplo, en países con una alta concentración en los sectores cooperativos se puede aplicar. En Chile, en Costa Rica, donde tenemos pocas cooperativas con jugadores importantes, dominantes, entonces controlando pocos, controlo, resuelvo una buena parte del sector. Pero queda el problema moral, ético. ¿Por qué no superviso con la misma calidad el resto de las cooperativas que hacen las mismas operaciones, captan y dan crédito? ¿Y por qué no le ofrezco al resto de los asociados la misma calidad de supervisión? Otra manera de resolver la situación en un primer momento sería la así llamada supervisión auxiliar, un modelo que se aplica, por ejemplo, en Brasil, que fue implementado también en otros países de América Latina, por lo menos, en algunos con éxito, en otros con menos éxito o no funcionó. Eso tiene que ver con los muchos problemas de gobernabilidad asociados. Un problema también es cómo financiar el modelo, porque eso no se financia solo. Entonces, si la supervisión auxiliar queda a cargo de un gremio, de una federación, tengo los dos problemas, el problema del conflicto de interés y tengo el problema que la federación probablemente no va a tener el dinero de financiar una buena estructura de supervisión. Otra manera sería de crear un sistema separado de tipo SEPS, una institución en muchos casos nueva, ya sea un fresh start, ¿ya? O sea, si vengo de una situación donde el control de muchas entidades no funciona, entonces a veces es bueno de comenzar de nuevo con una nueva institución, dotarlo de suficiente personal y un personal de una capacidad técnica suficiente para tratar de controlar todas las cooperativas. Eso me parece que es un método bueno mientras haya los medios, el presupuesto y la capacidad técnica de hacerlo en la superintendencia y la independencia técnica. Lo otro que observamos, pues yo no diría que es un método de control, pero que muchas veces viene acompañado de procesos de control, es la reducción del número de cooperativas. Vimos en las cifras de Ecuador que se redujo más o menos a la mitad. Edith también mencionó, creo que lo llamó to clean the sector, ¿ya? To clean it up. Eso normalmente es lo que ocurre si uno por primera vez mira un gran número de cooperativas, muchos de ellos pequeñas, algunos problemáticos. Entonces, el efecto que eso tiene de una manera voluntaria o menos voluntaria es de reducir el número de cooperativas vía cierres y vía absorciones, ¿no?
especialmente en el caso de pequeñas cooperativas rurales, en muchos casos serían objeto de esos tipos de mergers, de absorciones, y eso obviamente facilita al final el trabajo del supervisor, porque es diferente de controlar 400 y algo de cooperativas el día de hoy comparado con 1000 o 1100 cuando empezó a trabajar la CEPS en el caso de Ecuador. Dave. So I see that we've got some Q&A already. Veo que tenemos preguntas y respuestas tanto en el chat como en la función de preguntas y respuestas. Por favor, hagan sus preguntas y se las plantearemos a los panelistas. Yo quiero hacerle una pregunta a Margarita y a Edith. Quiero preguntarles qué ven que haya dado resultado para ayudar a estas cooperativas financieras a aceptar la supervisión prudencial. Muchas veces se trata de instituciones nuevas que están supervisando cooperativas que antes no tenían supervisión. Entonces, ¿qué ha dado resultado para atraer a estas instituciones e incorporarlas al sistema? Ofrezco la palabra a Edith o a Margarita para sus comentarios. Y recuerden quitar el silenciador del micrófono al comenzar a hablar. ¿Puedo empezar? Margarita. Yo creo que una de las mejores maneras de mostrar los beneficios del control y la supervisión es la información. Y las entidades van viendo cómo a través de mostrar información sobre el sector se va posicionando y eso va permitiendo que este ajuste que es natural cuando se pasa de la desregulación a la regulación se vaya volviendo un proceso no solo más ordenado, sino un proceso que el propio sector toma dentro de sus políticas de fortalecimiento. En el Ecuador tenemos una gran experiencia de estos años a través de las fusiones, en cooperativas que tienen fortalezas, fusionan a otras que tienen debilidades y por lo tanto evitan que esas entidades entren en proceso de liquidación. Y eso tiene dos grandes ventajas. La primera, los socios de esas cooperativas pequeñas con debilidades no pasan por el proceso de liquidación, lo cual es traumático. Evitamos una liquidación que además impacta negativamente en la imagen de las cooperativas de ahorro y crédito, pero por sobre todo fortalecemos los servicios financieros en los lugares donde esas cooperativas con debilidades estaban trabajando y no perdemos ese lugar para el sector. Es decir, en muchos casos, tocando el tema de la ruralidad, las cooperativas de ahorro y crédito son el único intermediario financiero regulado que existe en un territorio rural. Si ese intermediario financiero por sus debilidades entraría en liquidación, ese lugar quedaría sin atención y las fusiones nos permiten evitar eso. ¿Qué mostramos a través de la información? Ya no solo el crecimiento del sector en cuanto a indicadores financieros, sino también cómo los territorios se van sirviendo cada vez más y mejor, tanto rurales como urbanos, a través de este crecimiento sostenido de las cooperativas, sin descuidar la naturaleza del sector y de las entidades que lo conforman. Esto tiene un sentido muy claro si uno ve la división que la ley en el Ecuador hace de las organizaciones en función de los activos. Tenemos organizaciones muy grandes en el segmento 1, donde las organizaciones tienen activos mayores a 80 millones de dólares, que por supuesto tienen capacidades, canales de atención y productos y servicios que son muy distintos a las del segmento 5, las más pequeñas que controlamos, que tienen activos inferiores a $1 millón. Y esta dinámica entre las grandes y las pequeñas, el fortalecimiento a través de las fusiones y el ir ganándole espacio a los servicios financieros irregulares a través del control, la supervisión y el fortalecimiento de las entidades de la economía popular y solidaria, ha permitido que cada vez más y mejores servicios financieros lleguen a las personas en territorios rurales
favoreciendo además la penetración de los servicios financieros y, por supuesto, la inclusión financiera. Y eso, mostrado en indicadores, también favorece crear una cultura de control y de supervisión y, por supuesto, de cumplimiento de la normativa. Tenemos un indicador que es muy interesante y que lo publicamos en nuestra página web y que muestra cómo es directamente proporcional la relación entre el cumplimiento normativo y la salud de la entidad financiera. Por lo tanto, menos cumplimiento, más problemas, y eso también muestra ya no solo a las entidades, sino a sus socios, cómo fortalecer el control, fortalece el sector y garantiza los recursos. Gracias. Thanks, Margarita, for that. I thought it's very Muchas interesting. gracias, Margarita. Es muy interesante ese vínculo entre encontrar la información y ayudar a las instituciones a entender su posición y promover su futuro crecimiento. Edith, ustedes están en un proceso actualmente que corresponde a lo que hizo Margarita hace unos 8 o 10 años. ¿Qué ves en ese sector, Edith? Muchas gracias, Dave. Apenas puedo decir que, como ustedes dicen, estamos empezando nuestras actividades reglamentarias y lo que hemos visto hasta ahora es la necesidad de atraer a las instituciones para que acepten la reglamentación. Es un proceso un tanto político también. Hay cierta desconfianza, pero creemos que vamos a poder superar eso. Y como somos 3 entes regulatorios, el Banco Central, nosotros y el Ministerio de Comercio, pues se complica un poco la situación porque la gente no sabe dónde está el centro del poder. Muchas instituciones, en fin, lo que puedo decir es que la mayoría de las instituciones prefieren ser reglamentadas por una sola institución del gobierno y prefieren en este momento a UMRA. Por lo menos eso lo demostró la encuesta. No sé cuál es la situación actual, pero pensamos que escogieron a UMRA tal vez porque piensan que somos una institución todavía muy débil. Algunos opinan que hay motivos para confiar más en la gerencia actual de UNRWA. Estamos tratando de convencer a los que necesitan una reglamentación, de manera que a pesar de que tenemos esta ley, tenemos que hacer mucho trabajo para que las instituciones acepten esta reglamentación. Eso es parte de nuestro desafío, pero también queremos observar la oportunidad que tenemos por delante porque muchas instituciones están todavía fuera del sistema y algunas han visto dificultades en aceptarlo porque piensan que estamos buscando cobrarles impuestos y no estamos buscando esos, pero también pensamos que si recibimos esa información, históricamente nuestro país tenía mucha actividad en el nivel 4 en el sector informal. Así que se nos conozca es algo que requiere trabajo político, pero hay muchas sospechas y a la vez sabemos que lo que tenemos es una buena ley que ayudará a controlar actividades no deseadas que estaban teniendo lugar dentro del sector. También creo que de los 3 reguladores, si todos seguimos trabajando al mismo ritmo, vamos a tener pronto el sector bajo control, mejorando el terreno no solo para los impuestos, sino también para que las personas puedan mejorar sus emprendimientos, porque tendremos una mayor transparencia, confianza en el sistema financiero. Eso sigue siendo un poco flojo. Algo que también
sé es que hay autorreguladores que han estado durante mucho tiempo en el terreno, por ejemplo, Amphion, que estaba regulándose a sí mismo en el sector de microfinanciamiento. También estaban regulando algunas SACO. Y Ocusco está trabajando, es otro autorregulador y trabaja más que nada con la SACO. Es una organización que ayuda a regular a través de la autorregulación de la SACO. Es una asociación nacional también, ¿no? Es la cooperativa de Uganda de ahorro y crédito. Sí. Nosotros decidimos que lo que haríamos fue trabajar con esas instituciones para poder conectarnos, porque esas instituciones ya cuentan con la confianza de la gente. No tiene sentido para nosotros tratar de empezar de cero. Al mismo tiempo, sabemos que necesitamos la información que ellos han estado acumulando durante bastante tiempo. Por eso nos dimos cuenta de que era importante que trabajáramos juntos. Como Margarita mencionaba, nosotros también vamos a tratar de promover la digitalización del sector para ver que esto nos va a permitir a través de las fusiones el lograr reducir costos. Nosotros intentaremos hacerlo y ahí veremos qué es lo que podemos incentivar. Con respecto a la regulación, no es un trabajo fácil, pero nosotros hemos visto lo que se ha hecho en Kenia, por ejemplo. Nosotros entendemos nuestro mercado y creemos que vamos a poder tener una línea de referencia y mejorar en Uganda las actividades de supervisión. Eso es todo lo que tenía para comentar sobre eso. Queremos seguir aprendiendo, además. Aprender de Ecuador es algo bueno. Pero los números son enormes allá. Tal vez no podamos avanzar tan rápido. Pero sí, estamos haciéndolo. Sé que alguien de Kenia, Peter Nikuna, la semana pasada fue parte del inicio del simposio y habló de eso. Matías, ¿le gustaría hacer la próxima pregunta? Interesante me pareció los comentarios de los dos. Me llamó la atención el comentario de Edith sobre los impuestos. Pues claro, todos empezamos a sonreír un poquito, pero yo personalmente creo que no es una buena estrategia de tratar de volar debajo de cualquier radar de todas las autoridades el máximo tiempo. A veces es mejor de realmente embarcar en un proyecto, enfocarse en las ventajas que trae la supervisión, la formalización en general, porque sin ella no vamos a tener fondos de protección de depósitos, no vamos a tener integración en los sistemas de pagos, no podremos atender bien a los jóvenes sin digitalización, sin sistema de pagos, sin un acceso a los centrales de riesgo. En ese sentido, a veces es mejor de tratar de tener una actitud positiva frente a la formalización, incluyendo una adecuada regulación y supervisión. Bueno, empecemos de pronto de hablar de finanzas, y yo estaba viendo en el chat que también hay una o dos preguntas al respecto. Margarita, ¿cómo es en el caso de Ecuador? Pues generalmente se financia los supervisores con aportes de los supervisados. En el caso de ustedes, ¿cómo es? ¿Alcanza para financiar todo el presupuesto? ¿Mucha queja, poca queja? ¿Se dan por bien servidos las cooperativas? ¿Cómo está en la práctica la situación? Yo creo que los temas financieros son aquellos en los que siempre hay quejas, ¿no? Pero de todas maneras lo que hemos logrado es un balance interesante.
Como ustedes vieron, nosotros tenemos a las entidades divididas por segmentos. En los segmentos con mayores activos tenemos pocas entidades y en los segmentos con activos más bajos tenemos muchas entidades. ¿Por qué hago esta división? Porque en el Ecuador, por mandato de la normativa, las entidades controladas aportan a los supervisores en función de sus activos. Entonces, esta proporción permite que las que tienen más capacidades aporten más y por lo tanto, sobre el principio de la solidaridad, apalanquen un poco la gestión que se hace de la misma manera, con los mismos sistemas y los mismos mecanismos, con el mismo equipo de supervisores a las cooperativas más pequeñas. Para que ustedes tengan una idea, la cooperativa más grande que nosotros controlamos tiene activos por casi 1.900 millones de dólares, más de 1 millón de socios, y la más pequeña que controlamos tiene 35 socios y activos por 1.400 dólares. Entonces, obviamente, este aporte proporcional a los activos en algunos casos resulta muy pequeño, en otros resulta importante, y así en esa medida ese aporte de las entidades permite una gestión adecuada y equitativa para las entidades sin importar su tamaño. Nosotros somos una entidad autosustentable. La superintendencia emite su propia regulación respecto de los porcentajes que las entidades aportan para la supervisión y en este momento nosotros con lo que cobramos por aportes cubrimos completamente el presupuesto de la superintendencia a nivel nacional. Lo que hemos hecho es un ejercicio importante de eficiencia y de optimización de los gastos y de los recursos. Tenemos muchísimos procesos que se realizan a través de plataformas digitales y en función de la información, finalmente ya tenemos casi 10 años recabando información de las entidades. En función de la información hacemos muchos procesos que son extra situ y que fortalecen una optimización de los procesos in situ. Y con esto hemos logrado los resultados que ustedes ven, que finalmente demuestran un fortalecimiento del sector derivado directamente de ese aporte que hacen las entidades para la gestión de la supervisión. Gracias, Margarita. Yo también creo que la regla de tener un porcentaje único a través de todos los tamaños, eso implica un subsidio indirecto interno muy grande para las entidades pequeñas, ya que el trabajo asociado con el control no es para nada proporcional. Las pequeñas, incluyendo y sobre todo las rurales, implican un costo mucho mayor para el supervisor, especialmente en el control in situ, pues el desplazamiento de equipos de los supervisores, esto sí implica un costo mayor para el supervisor. Y por cierto, en ese contexto interesante, no sé en el caso de Uganda, pero en el caso de Ecuador, la CEPS cuenta con oficinas regionales, ¿no? Eso implica una mayor proximidad geográfica a los supervisados y eso ayuda, me imagino, también de bajar costos variables en la supervisión in situ, ¿no? Dave. O Edith directamente. Yes, thank you. Gracias. Simplemente quería agregar que en nuestra experiencia, la mayoría de las contribuciones provienen del gobierno. Muy poca contribución tenemos de los supervisados. Es menos del 5% lo que contribuyen en este momento. El costo es algo que ha sido asumido de parte del gobierno. Nosotros estamos tratando de encontrar la manera de utilizar nuestros números a fin de aumentar la velocidad del trabajo, como dije antes. Para nosotros era difícil el ser aceptados, era difícil que el público nos permitiera regular las instituciones, pero dado que nosotros sabemos cuáles son los beneficios de la normativa, el gobierno decidió asumir estos costos. En este momento, la mayor parte de esto queda cubierto por el erario.
El reto es que seguimos siendo muy pequeños, el costo de la supervisión es elevado, entonces, ¿qué hacer? Nosotros seguimos alentando el trabajo a medida que aumentemos en tamaño. Se prevé que aumentemos un poco más los costos y veremos en qué medida podemos mejorar nuestro trabajo de supervisión en consonancia. También tenemos planes de trabajar a nivel regional, con oficinas regionales para estar más cerca de la gente. Pero cuando nos dimos cuenta de que esto iba a ser complicado porque estamos en la etapa inicial, nosotros decidimos entablar entonces memorandos de entendimiento con otras entidades públicas que tienen presencia local en diversas regiones para trabajar desde sus oficinas. Nosotros entonces enviamos de vez en cuando o según sea necesario un supervisor a esas oficinas, pero es algo que no está muy bien formalizado aún, para poder reducir nuestros costos y poder gestionar nuestros escasos recursos. También queremos intentar compartir el costo de nuestro mecanismo de calificación crediticia. También hicimos investigaciones que muestran que cada año podríamos tener más de alrededor de 40 millones en préstamos que podrían ser tanto de este sector, algunos a 3 meses, otros a 1 mes y otros anuales. Ese cambio en esa reprogramación de tamaño de préstamos, bueno, nosotros queremos ver si podemos mejorar la supervisión que brindamos y los costos que tenemos sin necesariamente afectar a las personas y sin afectar tampoco demasiado al gobierno. A medida que trabajamos nos dimos cuenta de que los costos iban a aumentar a medida de que aumentemos nuestra supervisión prudencial o cuando estamos haciendo la supervisión de las IFC. Entonces se trata de encontrar un equilibrio entre las distintas opciones para alcanzar nuestras metas. Cuando yo hablé acerca de los impuestos, creo que tal vez no me entendieron bien. Yo estaba tratando de decir que las personas se sintieron un poco, sospecharon un poco, pensaron que estábamos tratando de cobrarles más impuestos. Porque como dije antes, este sector es un sector que nunca quería pagar impuestos, era un sector para quienes querían ocultar información, trabajar de manera informal, a la vez que ganaban mucho dinero. Entonces fue prudencial ver cómo podíamos trabajar con estas entidades, pero no llevarlos a creer que se trata de una cuestión de impuestos, sino de cómo mejorar el sistema financiero. Ese no es el propósito, pero muchas veces es un efecto secundario. Mm, Sí, y creo que en esto todos los países, por lo menos en América Latina, piensan de la misma forma. Por eso dije que en algún momento habrá que aceptar la idea de la formalización y de tener balances, hacer declaraciones tributarias como cooperativa. En algún momento estarán obligados a pagar algunos impuestos. Probablemente es este el problema, pero por otro lado trae muchas ventajas. No la tributación, pero sí la formalización y la integración del sistema de supervisión. Y sí, y luego hay otros temas importantes como el lavado de dinero. eh, Creo que los que quieren es, esconderse tras la informalidad han tratado
de colocarse en este sistema y por eso tenemos que cambiar la reglamentación también. Muy bien, en cuanto a la formalización, ese es el tema. Veo que hubo una pregunta de Michael en Zambia, donde se le pregunta a Margarita en Ecuador lo siguiente: ¿cuál es la situación en términos de tributación allí? Y quiero distinguir entre los impuestos de la cooperativa financiera misma, si pagan impuestos sobre la renta o no, porque muchos países no requieren que las IFC paguen impuestos frente a la tributación de los miembros de la cooperativa. ¿Podrías explicarlo, Margarita? Gracias. En el Ecuador, todo está regulado por la misma norma para el sistema financiero y por la misma norma tributaria. Entonces, no hay una regla especial que implique beneficios o que motive a las entidades para someterse al control. Están obligados por la ley a someterse al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y si no lo hacen y mantienen la actividad de intermediación financiera, esa actividad se considera delito. Entonces, el único modo, más allá de incentivos o no, de hacer intermediación financiera es controlado por una superintendencia, sea la de bancos, para el caso de los bancos públicos y privados, o la de economía popular y solidaria para la de las cooperativas y mutualistas. Y estando controlados, el cumplimiento de toda la normativa, incluyendo la normativa tributaria, es transversal, es decir, todos cumplen exactamente las mismas reglas. Y hemos trabajado mucho desde la superintendencia para que esas reglas sean uniformes tanto para la gestión financiera, es decir, la normativa de la gestión de prudencia y solvencia financiera, como para los temas tributarios, precisamente para evitar que haya incentivos que puedan motivar a las entidades a buscar canales para evadir de algún modo el cumplimiento de la regulación. Great. Thanks, Margarita. Let's get to Muchas the- gracias, Margarita. Pasemos a la siguiente pregunta y luego vamos a preguntas y respuestas. Tenemos muchas en el chat y en la sección de preguntas y respuestas, lo que es maravilloso. ¿Cómo equilibran la protección de los depósitos de los miembros frente a la carga regulatoria que podría limitar el desarrollo rural? Sobre todo, este simposio tiene que ver con entidades pequeñas del campo. Sabemos que las entidades más grandes podrían darse el lujo de costear el costo de pagar el costo de abogados, departamentos de cumplimiento, etcétera. Pero ¿cómo logran este equilibrio? Margarita, de pronto tú comienzas. Yo entiendo que en las CEPs incluso han hecho cálculos de tamaños críticos, debajo de los cuales simplemente no vale la pena de ser supervisado, donde las instituciones no son viables en el sentido que no generan suficiente rentabilidad para financiar ni siquiera la supervisión. No sé, de pronto nos podías compartir un poquito esos resultados. Claro que sí, Matías. Efectivamente, desde el año anterior, la presión que puso la crisis económica derivada de la crisis sanitaria por el COVID-19 hizo que muchos procesos que nosotros estábamos tratando de controlar desde el punto de vista regulatorio se precipiten. ¿A qué me refiero con controlar? La Constitución y la ley nos mandan a tener normativa diferenciada para las entidades en función del tamaño y de su naturaleza. Y nosotros diferenciamos la normativa por segmentos considerando los plazos para la aplicación, y entonces les permitimos a las entidades más pequeñas tener plazos más largos para aplicar la normativa, lo cual les permite no solo adaptarse al cumplimiento de esa normativa, sino efectivamente llegar a un momento en el que puedan cumplir con lo que la norma les requiere. En este sentido, hicimos un cálculo derivado precisamente de lo que significaba el margen financiero de las entidades a partir de determinado tamaño, y establecimos un límite
más abajo del cual las entidades no pueden cubrir sus costos y sus gastos relacionados con la supervisión, que ya no son solamente el hecho de tener un supervisor y aportar para ese supervisor, sino, por ejemplo, el pago de un contador, auditor interno, auditor externo, el aporte que hacen las entidades para el seguro de depósitos, temas relacionados con los sistemas informáticos que deben mantener para poder cumplir los requerimientos de información que se hace a las entidades. La superintendencia ha hecho un proceso de educación y de desarrollo de un catálogo único de cuentas y de varias estructuras de información que en este momento las organizaciones deben cumplir con distintas periodicidades que van desde la entrega diaria de información hasta la entrega mensual. Y todo esto exige costos y una estructura financiera que soporte adecuadamente el cumplimiento de la normativa. Entonces, este cálculo, como les digo, ya está en una norma desde el año anterior. Se les dio a las entidades plazos para cumplir. En el caso de que no estuvieran en este nivel, el último de esos plazos se cumple para las cooperativas más pequeñas en diciembre del 2023. Y lo que tenemos precisamente es la clarificación de cuáles entidades tienen un tamaño que les permite seguir dentro de este sistema controlado y regulado, que es el sistema financiero en el Ecuador, y cuáles deberían buscar otra opción dentro de las facultades que les da la normativa para, es decir, sin cumplir con la normativa. Y para eso, en el Ecuador lo que tenemos son básicamente la fusión, es decir, juntarse con otra que les permita solventar adecuadamente esos gastos sin perder el servicio que están dando a sus socios en ese momento, o convertirse. Ya tenemos una normativa que permite que las entidades cuyos márgenes financieros no son adecuados para el cumplimiento normativo puedan transformarse, dependiendo de su tamaño, en cajas de ahorro o cajas comunales, las cuales tienen restricciones propias según su naturaleza y están fuera del ámbito normativo que exige este tipo de gastos y costos. Ja, muy cierto, Margarita. Incluso en Alemania también pasamos por ese proceso de fusión y absorción. No hubo ninguna quiebra en los últimos como 80 años, pero sí hubo muchas absorciones y fusiones. Y todavía hoy tenemos mucho banco cooperativo chiquito que en realidad trabajando ellos standalone, ellos solos, no aguantarían la presión regulatoria y de supervisión. Pero eso se resuelve en Alemania con el alto grado de cohesión del sector y con federaciones muy, muy fuertes que tienen soluciones de cabildeo, pero también de negocio como caja central, el sistema de pagos, que resuelven este problema para poder resistir la presión regulatoria, porque el lema de proporcionalidad de Basilea pues suena muy bien en la teoría, en la práctica es muy difícil de definir y de aplicar. Ahora, en ese sentido, no sé cuáles son en Uganda y en Ecuador como las instituciones de integración, las Apex Institutions, tanto a nivel de federación o de caja central, de negocio, de tecnología, por ejemplo, para construir cores, sistemas de producción. Son cosas, me parece, muy importantes que tienen implicaciones muy fuertes para la viabilidad de las entidades chiquitas y rurales. No sé quién de ustedes Claro que sí, Matías, si me permites, Edith, solamente para complementar. Nosotros tenemos una caja central. Esperamos que el desarrollo del sector y el crecimiento del sector fomente que se vayan generando más figuras como esta. Sin embargo, la caja central también exige un aporte y por lo tanto hay que tener un tamaño que soporte la participación en la caja central. Eso por un lado. Por el otro lado, la ley que regula el sector sí prevé organismos de integración tanto a nombre del sector, pero también prevé la representación económica. Y la representación económica lo que hace precisamente o lo que busca al amparo de lo que dice la ley
es que sea posible crear economías de escala para que las entidades puedan sobrellevar mejor su gestión económica y financiera. Sin embargo, hasta el momento, a pesar de que la ley está vigente desde el 2010 y tiene un reglamento desde el 2011 y la superintendencia existe desde el 2012 y la superintendencia existe desde el mismo año, no hemos tenido nunca la creación de un organismo de integración económica. Creo yo que las entidades tienen mucho que trabajar respecto de sus organismos de integración, tienen que exigirles y fortalecerlos de tal manera que sirvan mejor para los fines para los cuales fueron creados y no solamente para la representación, sino también para darles otro tipo de servicios a las entidades y participar efectivamente de este fortalecimiento del sector. Porque lo que tú mencionabas, Matías, es muy cierto. Si es que no se da esa cohesión y no tenemos actores propios del sector que participen, que favorezcan el fortalecimiento, va a llegar un momento en que se dé una figura de la que se ha hablado muchas veces y es este canibalismo dentro del sector, que las entidades más grandes con mayores recursos, más allá de fortalecer a través de los mecanismos que tiene la ley para el efecto, empiecen a atentar, si es que cabe el término, contra otras que podrían ser su competencia, especialmente en ciertos territorios, y ya no buscar mecanismos como la fusión, sino simplemente ganarse espacios en desmedro de las más pequeñas y menos eficientes. Sí, eso me parece muy importante y el principio de la regionalidad explica también por qué en Alemania ese sistema funciona, porque las cooperativas, una cooperativa no es el competidor de la otra, sino cooperan y tratan de realizar sinergias entre ellos. No sé, Edith, what about the situation in Uganda in terms of... ¿Cuál es la situación en Uganda en cuanto a las instituciones de mayor nivel? Creo que tengo que felicitar a Margarita por la experiencia a fondo que nos ha explicado. No tengo mucha experiencia de Uganda hasta ahora, pero lo poco que les puedo decir es que, como ya lo señalé antes, no ha habido una carga regulatoria sobre algunas de estas entidades porque por ahora todo lo sufraga el gobierno, el erario. Pero sí tenemos incentivos para tratar de proteger los ahorros con un fondo de protección del ahorro que estamos instituyendo y que nos da un incentivo, pero también causa o produce responsabilidad de parte de las cooperativas financieras y esto, con esto estamos tratando de equilibrar la carga regulatoria. Por ejemplo, los sacos pagan 300,000 en la moneda de Uganda, que no es ni siquiera $100 para toda la institución. Y estamos tratando de ver cómo podemos revisar esa ley para poder captar un poco más esa carga regulatoria con lo que tenemos ahora. Eso significa que no estamos cobrando lo mismo para una entidad con 1,000 miembros que otra que tiene 3,000 y no debemos cobrar una sola cuota. Estamos viendo cómo se maneja eso y cuando se trata de Uganda en comparación con Ecuador, no creo que sería muy fácil para mí, pero lo único que puedo decir es que no, ni siquiera va a impedir el desarrollo rural, sino el desarrollo en general, porque muchos de estos organismos trabajan en el campo y no tenemos un plan para reducir el crecimiento en este sector. Por el contrario, nuestra meta es que la reglamentación discipline el mercado, mejore la transparencia y la confianza dentro del sector. Además de poder abordar este trabajo más complejo y brindar protección al consumidor. Nosotros estamos avanzando en todos estos sentidos
y queremos equilibrar lo que tiene que ver con la protección de los depósitos de los miembros con el control regulatorio. Yo aprecio sus experiencias, Margarita, y sugeriría que después de esto nosotros, que me escriba para que podamos conectarnos para mantener este contacto. Realmente, gracias, Matías, por las preguntas acerca de nuestro trabajo y las instituciones autorreguladoras. Estas nos están ayudando. Hay diversas maneras de regular y esto es lo que estamos haciendo por la situación en que nos encontramos. Creo que en 3 o 4 años va a ser otra la historia, porque realmente hemos hecho mucho trabajo para lograr mejoras. Gracias. Muchas gracias, Edith. Sugeriría ahora que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos muchísimas preguntas en el chat y también veo que tenemos a varios supervisores aquí entre nosotros. No sé si vamos a poder tratar todas las preguntas. Sé que algunos de los supervisores de Irlanda, el Caribe, Estados Unidos y también alguien de Senegal. Siéntanse libres de responder las preguntas que están allí en el cuadro de preguntas y respuestas. Una de las preguntas, Edith y Margarita, tiene que ver con SupTech y el uso de la tecnología. La experiencia de la COVID-19 con respecto al uso de la tecnología a nivel de supervisión y a nivel institucional. ¿De qué manera creen ustedes que esto mejorará la supervisión en el futuro? ¿Se trate de SupTech u otras herramientas para la digitalización? Voy a empezar esta vez. Nosotros hemos estado trabajando para mejorar los servicios de UNRWA a través de la digitalización, pidiendo a las personas que utilicen este sistema al hacer sus pagos. Eso nos permite mejorar la presentación de informes. Nosotros estamos trabajando para ver de qué manera debemos seguir desarrollando el sistema. No hemos avanzado mucho, pero somos conscientes de las ventajas de la digitalización. Hay veces en que las cosas se enlentecían por los costos, pero cuando llegó la COVID-19 rápidamente identificamos soluciones tecnológicas y realmente queremos avanzar con las SupTech, las tecnologías de la supervisión. Y creo que Margarita va a tener más que compartir sobre este tema. Gracias, Edith. Lo que nosotros hemos hecho es, en realidad, ir abriendo la posibilidad de que las entidades vean cómo la tecnología puede favorecer sus procesos, haciéndolos no solo más eficientes, sino más económicos. Alrededor del sector había, cuando empezó la superintendencia, un gran número de empresas asesoras y consultoras que en teoría les daban servicios, pero en realidad no eran servicios lo suficientemente eficientes y no tenían una normativa que guíe esa gestión. Ahora la normativa está hecha pensando en que hayan sistemas informáticos por detrás que levanten la información de las entidades, que hagan cruces para que esa información que se reporta se gestione adecuadamente y sea consistente y coherente, y que los resultados que se muestren ayuden a las entidades para facilitar su gestión. Hay un tema que tenemos muy claro desde la superintendencia, y es que por la naturaleza de estas entidades, no siempre sus administradores tienen los conocimientos técnicos que se podrían requerir para la gestión financiera. Entonces, a través de la información y del manejo de la tecnología, hemos buscado acercar la gestión de la información y el cumplimiento normativo hacia los directivos de las entidades para que tengan
mejores elementos para tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, no solo está el tema de los reportes periódicos que ellos ya entregan a través de estructuras de información que desde hace 2 años ya tienen validadores. Entonces, si la estructura no está bien hecha o la información no es consistente, simplemente se rechaza y la entidad ya sabe que tiene que empezar a buscar un error o que hay algo que está pasando con esa información. Sino que también generamos reportes que le hacemos llegar a la entidad para que la entidad pueda tener un poco de la visión que el supervisor tiene respecto de su situación financiera y de la gestión que está realizando. Y además, en ese reporte le entregamos la situación de sus pares, tanto en el segmento al que se pertenece según sus activos, como en el territorio en el que se desarrolla. Entonces, eso también le permite tener una visión más amplia y un mejor conocimiento de lo que está pasando. En la misma línea, para aprovechar toda esta transformación tecnológica que hemos vivido, hemos abierto todos los servicios de la superintendencia a través de canales digitales, y en este momento ya es una obligación para los administradores de las entidades contar con firma electrónica para todos los procesos que tienen que ver con la superintendencia. Entonces, todo es 100% digital, tanto la remisión de documentos como la recepción de los mismos, y los trámites en la superintendencia se hacen por vías digitales con firma electrónica. Tenemos buzones digitales en donde se notifica oficialmente a las entidades temas como circulares o cualquier comunicación que se quiera hacer para los procesos propios de la supervisión. Y esto ha ayudado mucho a que ya no solo las entidades, sino sus socios empiecen a ver a los temas de digitalización, a la transformación digital como una opción para sus cooperativas. Y esto lo vemos con buenos ojos en función del potencial que esto tiene para la inclusión financiera. Sin embargo, estamos claros de que los temas tecnológicos no son para todas las entidades, que hay socios que no exigen tecnología y por lo tanto entidades que no la desarrollan, pero estamos seguros de que a través de alianzas estratégicas es posible que las entidades que tienen más capacidades tecnológicas ayuden a favorecer y hacer más eficientes los procesos de las más pequeñas, y la normativa para estas alianzas estratégicas la tenemos vigente desde el 2019 y ha tenido excelentes resultados hasta ahora. Interesante, Margarita y Edith, en Ecuador seguramente un modelo muy adelantado y ya maduro de supervisión, así que felicitaciones para eso. En el chat hay varias inquietudes, preguntas sobre la parte de la integración del sector. Canibalismo es un tema que llamó la atención para hacer de pronto la conexión con el tema de la supervisión y las cooperativas chiquitas. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de usar o federaciones, gremios o también apex institutions, cajas centrales, fondos de protección para el modelo de la supervisión auxiliar? O sea, ¿hasta qué punto se podrían imaginar en Ecuador y Uganda de usar ese tipo de instituciones y delegar una parte de las cooperativas o una parte de las funciones a esos organismos de integración? Hay algunos antecedentes en América Latina, Brasil desde 20 años, en México se empezó hace 15 años de crear ese sistema. ¿Cómo lo ven para sus países? ¿Eso es una idea que la ven atractivo o asusta porque pues uno no sabe qué riesgos uno asume como supervisor delegando? Porque pues igual uno al final se queda con la última responsabilidad política por lo menos, y también jurídica, me imagino, si algo va mal. Así que, ¿cómo lo ven? No sé quién de ustedes quisiera empezar. Sí, si me permiten, comienzo yo. Nuestra ley sí permite la supervisión auxiliar, está prevista para las entidades. Sin embargo, no hemos todavía encontrado las condiciones técnicas que permitan que se abra el camino para que este modelo sea eficiente. Lo primero es que tenemos organismos de integración representativa
que no necesariamente tienen el alcance y la estructura técnica que deberían tener para poder hacer una supervisión que debería ser igual o mejor que la que hace en este momento la superintendencia, para poder cumplir con los fines para los cuales se prevé la supervisión auxiliar, es decir, delegar esta responsabilidad y que complemente lo que se hace desde el organismo de control. Hay instancias como por ejemplo la Caja Central y algunos organismos de integración que sí analizan información y la retroalimentan a sus socios. Sin embargo, no vemos que eso esté acompañado ni de un peso o de una exigencia para que se corrijan distorsiones si es que se las encuentra, ni de una relación entre el organismo de integración y la cooperativa que permita que este proceso derive en mejoras en los procedimientos de las entidades. Otro tema es que de la información que nosotros tenemos según los catastros de la superintendencia, tenemos 15 organismos de integración a la fecha. Estos son 8 uniones, 6 redes y una federación. Nuestra ley establece una pirámide en donde abajo están las cooperativas. Luego esas cooperativas deberían juntarse en uniones y redes para luego conformar una federación nacional. Y estas uniones y redes deberían ser provinciales, estar vinculadas con el territorio. Sin embargo, en el Ecuador el principio de territorialidad no se cumple y estos organismos de integración ya estaban creados cuando se emitió la ley en el 2011. Entonces, tampoco están ajustados a esta estructura que la ley prevé. Y otro problema es que no todas las entidades que están controladas están adscritas a un organismo de integración. Solamente el 47% de las 497 que controlamos tienen un organismo de integración. Lo que sí vemos es que hay cooperativas que están afiliadas a más de un organismo de integración. Sin embargo, ahí tampoco hay una relación que nos permita entender que hay algún proceso que favorezca el control, la supervisión o el cumplimiento normativo, porque aunque estén afiliadas a muchos organismos, siguen teniendo determinados problemas. Entonces, tendríamos que trabajar primero en la normativa que permita fortalecer a los organismos de integración para que estén en capacidad técnica de realizar esta gestión. Luego, encontrar el modo de ordenar esta estructura de los organismos de integración para saber a cuál se le podría delegar estas facultades, saber que ya no solo qué responsabilidad, sino que qué facultades y hasta qué nivel de exigencia debería tener el organismo de integración para poder cumplir con esta supervisión delegada y luego entonces entender cómo acoplar eso al sistema de supervisión y control que en este momento realiza la superintendencia, tanto desde el in situ como desde el extra situ. Yo considero, nosotros en nuestra planificación lo tenemos así, que la normativa correspondiente se emitirá hasta principios del 2023 y esperamos que para finales del 2023 podamos tener ya un entorno normativo y regulatorio que nos permita pensar en supervisión auxiliar. Muchas gracias. Sí, ahí hay una diferencia muy grande con el sistema alemán. En Alemania sí tenemos supervisión auxiliar, pero tenemos en la ley la obligación de las cooperativas de afiliarse a una federación de auditoría y a exactamente una, y tampoco pueden escogerla, sino la región donde tienen su domicilio define a cuál federación se deben afiliar y de dónde recibir la auditoría que interpretamos nosotros como supervisión auxiliar. Entonces eso en Ecuador y en todos los demás países de América Latina no funciona porque hoy día sería anticonstitucional muy probablemente de exigir a una cooperativa de afiliarse a un gremio privado, ¿no? Entonces eso seguramente es un obstáculo. No sé, Edith, creo que Edith se fue un momentico. Dave. You know, I think the issue Bueno, creo que el tema de la supervisión auxiliar en la nota introductoria
hablamos del potencial de que haya conflictos de interés. De manera que esto plantea una serie de desafíos y las organizaciones de nivel superior pueden desempeñar una función en fijar metas o normas financieras, ayudar a las instituciones en lo referente al software y los procesos para monitorear esta situación, pero en ICARN se piensa que el supervisor es el últimamente responsable y es muy difícil que el supervisor delegue. Hablamos de auxiliar y no delegación, porque no se puede delegar esto. El gobierno ha dado esta función al supervisor y no hay nada que hacer. Y algo que quieras agregar sobre este punto antes de cerrar esta conferencia. Estás con el micrófono silenciado, Iret. Sí, en el sistema de 4 niveles que operamos, estas instituciones supuestamente deben ayudar en administrar el mecanismo central de financiamiento del sector para saber cómo se están aprovechando los recursos o se mueve el dinero y circulan los fondos en el sector. Y quiero simplemente agregar que además de lo que han dicho los demás, pensamos que estas instituciones pueden ser puntos muy adecuados para proporcionar información que se puede utilizar para la preparación de los informes y es importante tenerlas muy cerca del ente regulatorio, en mi opinión. Muy bien, excelente comentario. Creo que hemos llegado al final. Quiero agradecer a todos los que se unieron a esta sesión, que creo que es la que tuvo el mayor número de participantes y el mayor diálogo y realimentación. Y eso se lo atribuyo a la calidad excelente de los panelistas. Muchas gracias, Margarita y Edith, por el tiempo que nos han dedicado. Y Matías tiene la última palabra. A Dave por la preparación, a la gente, los amigos del Banco Mundial. Creo que fue una sesión muy interesante. Yo aprendí muchas cosas de Uganda, de África, que no conocía antes. Yo creo que hay posibles sinergias entre los continentes. Uno podría aprender del otro. Eso siempre es por las dos vías, seguramente. También me llevo muchas preguntas, muchas inquietudes, de pronto más preguntas que respuestas esta vez, porque el tema no es fácil. Y lo que parece fácil cuando, por ejemplo, en Basilea hablan de proporcionalidad, pues en la práctica de implementar esto en nuestros países es una tarea muy difícil, muy grande. Nos toca el tema de la responsabilidad que mencionó Dave. Efectivamente, yo veo eso y yo mismo también vengo del sector público, Dave también, todos los 4 en realidad somos ahora o estuvimos del sector público, entonces lo primero que uno piensa es en la responsabilidad de uno y delegar es difícil, pero también es difícil de diferenciar normativa y diferenciar intensidades y calidades de control. ¿Ya? Y decía, por ejemplo, bueno, yo controlo los rurales menos. En América Latina la reacción a eso sería pues que todos somos rurales entonces, porque todos van a levantar la mano. Entonces, eso es un tema de la proporcionalidad muy difícil de implementar en la práctica, pero bueno, yo creo que aprendimos algunos elementos que nos van a ayudar en el futuro de seguir trabajando normativa, nuestra manera de supervisar, de asignar escasos recursos. Y nuevamente les agradezco a todos, sobre todo a Edith y Margarita su tiempo, a todos los que nos acompañaron y aguantaron hasta el final, que nos hicieron muchas preguntas. No alcanzamos a responder a todas, pero una buena parte. Y bueno, de mi parte también. Y en nombre de los panelistas, creo, muchas gracias a todos y entrego a N, supongo, para el cierre, para el wrap-up. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Hasta luego.